Este es un tema definitivamente bastante complejo de tratar, sobre todo por la cantidad de desinformación que existe y hay en nuestros medios, ¿sí? En nuestros medios, eh, a la luz de la misma escritura. Por lo tanto, con la escritura, muchos han hablado y han dicho cosas que a la hora de la verdad han estado fuera de contexto, pero en esta mañana lo que le invito a la iglesia es a tener muy en cuenta a lo que vayamos a leer, ya que al tratarse de un tema bastante difícil y complejo, se torna bastante interesante al mismo tiempo, como también desafiante para que nosotros podamos conocer la verdad escritural, y esa verdad escritural nos haga libres. Así que prestemos mucha atención. Le sugiero que prestemos mucha atención. Como dije hace un momento, durante 6 domingos compartí al respecto de la falsedad y de la mentira y el engaño en cuanto al tema de Babilonia vistiéndose con un nombre llamado Israel y haciéndose pasar por un pueblo santo que la Biblia lo testifica. Ya lo saben ustedes identificar, ahora ya conocen, ya ustedes ya no se dejan engañar. Pero ahora es menester que conozcamos al verdadero pueblo, a ese pueblo de Israel verdadero y no al falso pueblo de Israel, que ha engañado a una muchedumbre en todo el mundo. Ha hecho beber del vino de su fornicación para que el mundo entero esté embriagado creyendo que es, cuando en realidad no lo es. Muy bien, entonces ahora dejemos que la Biblia nos alumbre y Jesucristo mismo sea quien nos dé las pautas adecuadas para que nosotros podamos entenderlo. El texto dice de la siguiente manera, que Felipe se encuentra con Natanael y le dice: Natanael, ven, que hemos encontrado al Mesías, del cual la ley de Moisés está escrito y ha mencionado y ha dicho, pero también los profetas han mencionado y han dicho la existencia de este Mesías, porque estaba prometido de que va a venir una simiente, un Mesías. ¿Y para qué venía esa simiente y ese Mesías? A dar libertad al pueblo de Israel. Por eso se llama el Mesías prometido para Israel, para el pueblo de Israel. Entonces dice Felipe: hemos encontrado, Natanael hemos encontrado, lo encontramos. ¿Y de dónde salió? Pregunta. Dice: de Nazaret. Y mira lo que dice Natanael. ¿Qué dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo que valga la pena? ¿Qué salía de Nazaret? Todo lo malo. No hay nada bueno en Nazaret, no hay nada bueno en Galilea, no hay nada bueno en ninguna parte. Esta respuesta que da Natanael a Felipe nos muestra a nosotros de manera bien sencilla de que este Natanael estaba ya al borde de arrojar la toalla completamente, porque él estaba buscando respuestas de parte de Dios en todo lugar y no encontró en ninguna parte. Estaba al borde de ¿qué? De decir: ya no puedo más. Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno. No, de ahí no puede salir nada. Si estaba esperando que salga de Galilea, estaba esperando que salga de Judea, algo bueno va a salir de Nazaret. No, eso no puede ser. Y es ahí donde verso 47, lean conmigo, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Es Jesucristo, no es Pablo, no es Pedro, no, es Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? He aquí un verdadero israelita. Características del verdadero israelita. ¿Cuál es la característica del verdadero israelita de acuerdo a Jesucristo? Que en ese verdadero israelita no existe ¿qué? Engaño. No hay que, dígalo fuerte. Engaño. Ok.
Así que para identificar, oído a esto, para identificar a un verdadero israelita, tiene que haber una característica, que no hay en él ¿qué? Engaño, pero dígalo más fuerte. Engaño, engaño, no tiene que haber engaño. Y eso lo dice Jesucristo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, para identificar a un falso israelita, características de ese falso israelita que tiene que tener: engaño. Entonces es bien sencillo. Uno es mentiroso y engañador y el otro es ¿qué? Verdadero. El uno es usurpador y el otro es ¿qué? Verdadero. Entonces Jesucristo dice, he aquí un verdadero israelita. Característica de este, en quien no hay engaño. Sigue leyendo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi. Respondió entonces Natanael. Ahora sí Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo acabo de confirmar. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ok, luego Jesús le dice, yo te miré debajo de la higuera, solo porque te dije eso, tú me dices que yo soy el Mesías, ¿crees nada más por eso? Versículo 51, dice lo siguiente, y le dijo, de cierto os digo, presta atención a esto, que esto es importante, de aquí adelante veréis el cielo abierto, porque anteriormente el cielo estaba cerrado, pero ahora vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ya no sobre una tierra. Ya vamos a mirar más adelante. ¿Recuerdas que Jacob soñó una escalera que estaba la escalera, una punta donde estaba? En el cielo y la otra en la tierra. No estaba en Jacob, no, ¿dónde estaba? En la tierra. El sueño de Jacob, más adelante lo vamos a leer, tranquilos. Entonces, pero ahora aquí cambia. Una punta de la escalera, ¿dónde está? En el cielo y la otra, ¿dónde está? En el Hijo del Hombre. Esto es clave, hermanos, para entender lo que vamos a estudiar. Muy bien. La Biblia dice en el libro de Salmos 32:2, hablando acerca de lo que Cristo menciona a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice la Escritura en Salmos 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Haciendo referencia a qué? ¿A qué hombre? Al hombre que ha sido redimido. Haciendo referencia a un hombre redimido. Haciendo referencia a un hombre que ha sido librado no por lo que hace, sino por lo que alguien hizo por él. Ese es un verdadero israelita. ¿Recuerda cuál es la característica del verdadero israelita? Que no hay engaño. Te hago una pregunta. ¿Acaso existirá un hombre en la tierra, excepto Cristo Jesús, un hombre en la tierra en quien no haya engaño? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en ti no hay engaño? ¿En ti no hay engaño? Las esposas ni le preguntan más bien al marido, ni le dicen nada, porque ya saben, sin preguntar ya saben, sí. Salmos, el libro de Salmos 32:2 dice bienaventurado, o sea, afortunado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque ha experimentado un acto de regeneración. Ok, entonces, al respecto de este pueblo de Israel que vamos a hablar ahora, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Israel, se ha especulado mucho y se ha discutido mucho y por falta de conocimiento de la historia bíblica se ha endosado el nombre de un pueblo de Dios santo, como la Biblia lo menciona, a una nación que está en el Oriente Medio, al cual se conoce hoy como la nación de Israel.
que la nación de la cual hacemos mención en este momento, que nada tiene que ver con lo que la Escritura dice al respecto del pueblo de Israel. Totalmente, totalmente fuera. Así como ustedes vieron en la publicación, la bandera de Israel, de la nación de Israel, que tiene una franja azul y otra franja azul, y la estrella de David, que no es de David, sino la estrella del dios Refán, en medio. Esa es la identidad de la nación de Israel, de esa nación de Israel, que no es Israel, sino Babilonia, que ustedes ya les enseñé los domingos anteriores. Y también ustedes ven allí los escudos de las 12 tribus de Israel, que es la verdadera identidad que en la Biblia encontramos nosotros, esos escudos, que identifican al verdadero pueblo de Israel. Así que existe un engaño tremendo y brutal en el mundo entero, principalmente en el mundo religioso, al respecto de ese pueblo falso y a ese pueblo que se hace pasar como el pueblo de Dios. Y las características del verdadero pueblo de Dios son únicas y exclusivas que están escritas en la palabra de Dios, que ustedes ya lo saben también. Y aquellos que están viendo por primera vez esta enseñanza, les invitamos a que miren la serie Babilonia, la Torre de Babel, Babilonia, su construcción final, que está en nuestro canal. Son 6 partes que puedan mirar con claridad y con la Biblia en la mano para que lo confirmen, ¿no? Así que el verdadero pueblo de Israel siempre estuvo haciendo caso a las profecías, pero el falso pueblo de Israel estuvo mofándose de las profecías. Y eso lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Hay una nación de Israel de la Escritura, y dentro de esa nación de Israel hay un pueblo de Israel. Siempre existió así. Si nosotros perdemos esa ruta, entonces fácilmente el ser humano o el cristiano puede ser engañado. Así que les invito a que por favor vayan conmigo. Vamos a seguir la pista a esta nación, a este pueblo de Israel desde el principio para no equivocarnos en el camino. Vayan conmigo a Génesis 15, por favor. Vamos allí. Encontremos ahora el origen de Israel como pueblo de Dios. Para entender todo con claridad, todo esto, debemos regresar al origen de Israel y seguir las pisadas de ese pueblo santo hasta el final, y no nos vamos a perder. Hermanos, no nos vamos a perder cuando lleguemos al final, porque el mismo pueblo de Israel desde el principio, ese es el mismo pueblo de Israel hasta el final. No ha cambiado nada. No, Señor, no ha cambiado nada. Vamos allí. Esta enseñanza no es una enseñanza basada en la teología del reemplazo, porque eso es otra cosa. La teología del reemplazo dice que Israel ya no es y que ahora es la iglesia. Esa no es una enseñanza correcta y bíblica. Esta no es una teología del reemplazo. Esta es al respecto del pueblo de Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que desde el principio Dios estableció. Génesis 15:12. Aquí tenemos nosotros ya a Abraham, al cual Dios llamó desde Ur de los Caldeos para llevarla a la tierra prometida, de quien Dios tomó para sacar su pueblo. Dice así: mas a la caída del sol, está Abraham aquí en el pacto, Dios haciendo un pacto con Abraham, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Bueno, Abraham, si todavía no es Abraham, ese aquí es Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, prestarán atención aquí, ten por cierto que tu descendencia, o sea, su descendencia. Ahora hagamos un alto aquí, porque yo dije desde el principio, pero no lo estoy llevando desde el principio, porque ya sé que ustedes conocen la historia. Recuerden que Abraham tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Sara, ¿cuántos hijos tenía con Abraham? Ni uno, era estéril Sara. Y Dios toma a Abraham y a Sara, le trae a la tierra de Canaán, y ahí dice: yo hago un pacto contigo, de ti voy a sacar una descendencia. Y Abraham no tenía hijos, y Dios promete una descendencia, y es lo que estaba mencionando aquí. Ok, vamos a mirar la nación de Israel. Por esa razón no nos vamos mucho más atrás, pero la nación de Israel. Entonces dice: ten por cierto
que tu descendencia, oído esta profecía, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios, 400 años antes, ya anuncia a Abraham de que su descendencia va a estar siendo presa en Egipto. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, que es a Egipto, juzgaré yo, y después de esto, presta atención a esto con atención, y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de los 400 años saldrán con gran riqueza. ¿De dónde? De Egipto. Muy bien. Ahora, Dios a Abraham le dice ya ahora lo que va a pasar con él antes de que tenga a Isaac, antes de que tenga a su hijo, ni a Ismael ni a Isaac. Antes de eso, Dios le dice ya a él, tu descendencia va a estar esclava en Egipto 400 años. Pero después de esos 400 años van a salir de allí a la tierra a la cual yo he prometido. Ya está dicho, la descendencia, ¿cuál? El pueblo de Israel. Sigamos leyendo. Génesis 28:10, por favor. Nos estamos saltando bastante historia, pero para no hacerlo muy largo, ¿no? Ahora Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Isaac, ¿no es cierto? Isaac. Bueno, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre, eso también ya lo expliqué a todos vosotros. Ahora en Isaac tiene también una esposa llamada Rebeca, y de Rebeca tiene dos hijos que le salieron juntos. ¿Cómo se llamaban esos hijos? Jacob y Esaú, perfecto. Ahora ustedes conocen Esaú el primogénito, Jacob el segundo. Pero Jacob, ¿qué hizo? Él le robó la primogenitura, usurpó, ¿sí? Engañó a su papá. Engaño. Vayan entendiendo. ¿Recuerda lo que dijo Jesucristo a Natanael? Este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ¿sí? Pero ¿cómo empezó todo para el pueblo de Israel? Con un engañador. ¿Cuál es ese engañador? Jacob. Por esa razón, más adelante Dios le cambia de nombre. Y por esa razón es que en esa nación, en ese pueblo van dos a la par. Uno que es ¿qué? Engañador. Y el otro que es ¿qué? El verdadero. Muy bien, lee conmigo 28:10 del libro de Génesis. Ahora vamos a leer con cuidado aquí, Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Tuvo un sueño. Este sueño lo tiene después de haber usurpado la primogenitura, después de haber engañado a su padre Isaac, envolviéndose cuero de un animal en su cuerpo para parecer velludo. ¿Y cómo era Jacob? Era lampiño, era débil, enclencle. ¿Y cómo era Esaú? Era fuerte, ¿no es cierto? Era velludo. Entonces, este le engañó, fue un usurpador y engañó. Y cuando se descubrió el engaño, lo quisieron matar, su hermano Esaú, y salió huyendo. Y en esa huida, él tiene un sueño. Sigue leyendo. Verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, una punta estaba en la tierra, y su extremo, o sea, la otra punta, tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿A dónde descendían? A la tierra descendían. Entonces Jacob sueña una escalera, una punta en el cielo y la otra punta en la tierra. Y ángeles de Dios subían y bajaban y subían por esa escalera del cielo a la tierra, y de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ese es el sueño. Sigue leyendo. Y he aquí, versículo 13, Jehová estaba en lo alto de ella. En la punta de la escalera arriba estaba el eterno Dios, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Noten esto, a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Oído a lo que dice a continuación. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí hay claridad. Dios divide dos partes. En ti, Jacob, y en tu simiente. En ti, Jacob, usurpador y todo, y en tu simiente, porque más adelante cambia el nombre. Entonces, serán benditas en ti y en tu simiente. Hay dos identidades aquí dentro de esta promesa. En ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muy bien. Quiero que notemos algo desde el principio para que no nos vayamos a perder en el camino. Jesucristo le dijo a Natanael, este es un verdadero israelita, porque hay falsos israelitas, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Jesús le dice, no solamente estas cosas que tú acabas de ver vas a mirar, sino cosas mayores, porque de aquí en adelante vas a mirar el cielo abierto y ángeles de Dios que descienden. Vas a mirar la escalera que Jacob, tu patriarca, soñó. Vas a mirar una escalera, la escalera de Jacob. Vas a mirar que toca el cielo, pero esta vez ya no toca la tierra. No es a la tierra, no es a la tierra, sino en el Hijo del Hombre. Ángeles del cielo que descienden y suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hay un cambio aquí, no a la tierra santa. Ahora es en el Hijo del Hombre. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. Vamos a ver allí. Génesis 32, 27. Luego ya tiene el sueño y él ese sueño que tiene, que lo que acabó de soñar Jacob, más adelante ocurre otra historia. Ya Jacob, después de mucho tiempo, después de haber vivido como Jacob, después de haber pasado como Jacob, ahora él tiene una experiencia que cambia todo. ¿Dónde nace el pueblo de Israel? ¿Ha nacido Israel todavía? Todavía no. No todavía. Pero ya está profetizado que va a haber una simiente. Pero no ha nacido Israel. ¿Quién ha nacido? Jacob. Pero Israel no. Aquí vamos. 32, 27. De Génesis dice así, y el varón le dijo, recuerda que se encontró con un ángel y estaba luchando Jacob ahí con el ángel a la madrugada, y entonces al final de esa pelea dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta el varón de Dios, el ángel, y él respondió, Jacob me llamo, Jacob. 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Por primera vez, escuchen esto, por primera vez en la historia de la Biblia aparece este nombre. ¿Cuál nombre? Israel. ¿Antes de eso había este nombre? ¿Había o no había antes de eso? No, señor. Así que el origen de Israel, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Te hago una pregunta. Los antecedentes de este origen acabé de presentarte. ¿Cómo fue que se formó el antecedente de esta nación de Israel? ¿Mediante qué? Engaño, mediante la usurpación y mediante la mentira. Así ocurrió. Pero ahora ocurre un cambio y dice, ya no te llamará Jacob, sino te vas a llamar Israel. La simiente aparece en este instante. Sigue leyendo. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que luego Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales vendieron estos hermanos malos que tenía Jacob, porque Jacob, los hijos de Jacob eran buenos o eran malos. Eran malos, malísimos, tan malísimos
que a su hermano menor lo vendieron como esclavo. Eran malos. Entonces vendieron como esclavo. Y este joven llamado José, que fue vendido como esclavo, él fue llevado a Egipto y es ahí que dio inicio ¿a qué? A la profecía que Dios le dijo a Abraham de que van a ser esclavos 400 años. ¿Cómo todo va encajando, cierto? Bueno, para allá se fue Israel. ¿Israel a dónde se fue? A Egipto. Ojo, Israel se fue para Egipto. Éxodo 2:23. Vamos a ir avanzando a pasos grandes, porque si voy detalladamente nos vamos a tomar muchísimo tiempo. Ya están en Egipto, son esclavos por 400 años. Han pasado 400 años ya. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días muere el rey de Egipto, con el cual José tenía una amistad muy grande. Y los hijos de Israel gemían, aquí ya está Israel, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre de ser esclavos, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo? ¿Se acuerdan? ¿De qué pacto se acordó? De que iban a ser 400 años que esclavos, y luego de esos 400 años, ¿qué iba a pasar? Iban a regresar, y dice, y Dios se acordó de su pacto y dijo, son 400 años, hay que hacerlos regresar. Sigue leyendo, 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, ya no de Jacob, a los hijos de Israel, ¿y qué? Me encanta esta parte. Esto es elegante, esta parte. Y los reconoció, los volvió a conocer otra vez. Y los reconoció. Hay un detalle, así como Jesús le reconoce a Natanael y le dice, ¿cómo? Este es un verdadero israelita. Dice que Dios lo reconoció a su pueblo y empezó todo lo que ustedes conocen, el éxodo, de la salida de ese lugar. Ok, avancemos más adelante. Ahora, presta atención aquí. Cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Dios manda con un propósito definido. ¿Y cuál es el propósito definido de que Moisés va y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que este pueblo venga a pasar el tiempo en el desierto? ¿O para qué fue que tenía que salir? ¿Cuál era el objetivo de salir de la esclavitud al desierto? Para adorarle. Esta redención de la esclavitud tenía un propósito, y ese propósito era la adoración. Recuerda, ahora se te va a hacer más familiar ciertos textos de la Biblia cuando dice que Jesucristo dice esto, mi Padre anda buscando, ¿qué anda buscando? Adoradores que le adoren, características de ¿qué? En espíritu y en verdad. Esos tales adoradores es que Él anda ¿qué? Buscando. Anda buscando. Ahora pregunta, ¿por qué es que anda buscando? ¿Por qué es que anda buscando? Muy bien. Ok. Éxodo 32:26. Avancemos más, porque todavía no vamos para entrar en el tema. Pues estamos entrando, estamos identificando. Ahora ya sabemos Israel, el nacimiento de Israel y el proceso de él. Luego de que ya son llevados de Egipto, son sacados al desierto para adorar. ¿Para qué eran que fueron sacados? Eran redimidos ¿para qué? Para adorar. No se olviden esto, redimidos para adorar. Ok, redimidos para adorar. No se olviden esto, Ahora, llegaron allá al Sinaí, llegaron al monte Sinaí, y ahí tenían que adorar. Pero ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí en ese lugar? Lee versículo 26 del capítulo 32. Ahí sucedió un detalle. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Por qué razón dijo Moisés esto? Rápidamente déjame te explico para que ustedes entiendan, los que no conocen esta parte. Escuchen esto.
Dios llama a Moisés y dice, Moisés, ven aquí a la altura del monte, a la cima del monte, porque yo te voy a entregar allí las tablas de la ley para el pueblo, lo que el pueblo tiene que hacer, mi condicionante. Ese es el gran matrimonio, el pacto que Dios establece con el pueblo de Israel, ahí en el monte Sinaí. Moisés sube, Aarón se queda al cuidado de la congregación, a las faldas del monte. Y Moisés está arriba con el Padre Eterno conversando 40 días. Fíjate, en 40 días Dios le dice a Moisés, Moisés, anda allá a ver a ese pueblo tuyo, porque ese pueblo tuyo yo lo saqué para que me venga a mí a adorar y ahora sucede que están adorando a otro Dios. Y Moisés dice, pero no puede ser en 40 días. Sí, están adorando a otro. Y Moisés desciende con las tablas en la mano, al hombro, pesaban esas tablas, Y cuando regresa, y mientras tanto, ¿qué pasaba acá? El pueblo estaba asustado. Moisés no desciende, ha muerto. No tenemos, no vemos, no tocamos, no palpamos, ha muerto. Aarón, haznos un Dios para nosotros adorar a ese Dios y así de esa manera estar tranquilos. Y Aarón, como muchos pastores que complacen la petición de su congregación. La congregación quiere esto, démosle esto. La congregación quiere fiestas, démosle fiestas. ¿Y qué sucede? Aarón dice, está bien, traigan sus arcillos, todo lo material de oro y hagamos un becerro. Y dice, aquí está, ese es el Dios que le sacó de Egipto. Y el pueblo estaba contento y le hizo fiesta. Y dijo a Aarón, dijo esto, mañana haremos fiesta para el becerro de oro. Así fue que dijo, ¿cierto? No dijo así. Mañana haremos fiesta para Jehová. Así existen hoy por hoy muchos altares que dicen que es para Dios, pero no es para Dios. No, es para el becerro de oro que construyeron. Pero aparentemente es para Dios. Entonces, están allí y Moisés desciende. ¿Y qué pasó con Moisés? Le dio coraje, pues naturalmente. Y rompió las tablas de la ley. Enojado, rompió las tablas de la ley. Y entonces él desciende y se pone mirando a la gente que estaba adorando al becerro y adorando a otro Dios. ¿Y para qué fue que le sacó? Para adorar al Padre Eterno, pero ellos estaban adorando a otro Dios que ellos mismos crearon. Entonces Moisés enojado dice lo siguiente, a ver, vamos a ver quiénes son los que son y quiénes no son. O sea, aquí existe un verdadero pueblo de Dios y un falso pueblo de Dios. Y entonces Moisés dice, se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Solamente una cierta cantidad de personas se juntaron juntamente con Moisés. Y él les dijo así, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volver de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Haga de cuenta que aquí está todo el pueblo, Y Moisés viene aquí y dice, ahora, ¿quiénes son? Porque todos están adorando al becerro de oro. Entonces él dice, a ver, tiene que haber aquí un pueblo, o sea, el verdadero israelita tiene que estar aquí. Los que están por Jehová Dios, o sea, los que no se inclinaron ante el becerro de oro, pónganse acá en este lado. ¿Y cuántos pasaron? Un pequeño grupo, una pequeña mancha de personas pasaron a este lugar. ¿Y los demás qué? Los demás estaban contentos. En ese momento, Dios en su soberana misericordia y gracia nos muestra a nosotros con claridad cómo la nación de Israel estaba dividida en dos pueblos. Unos que están por Jehová y otros que están por sus dioses o por su propia iniciativa o su propio pensamiento. Ahí tenemos nosotros a la descendencia de Jacob y a la simiente santa, a la simiente. Los de Leví se quedan acá y los demás, ahora los de Leví, maten a sus compañeros porque son idólatras. Estos no son simiente, esa no es la simiente. Estos son la descendencia, sí. Los que dicen ser pueblo santo y pueblo hebreo, sí, pero estos están por otro lado. Ok, vamos más adelante. Números 14:5. Ya ha pasado mucho tiempo, ya ha ocurrido muchas cosas ahí en el desierto. Ahora, Números 14:5.
Moisés envía a reconocer la tierra de Canaán. ¿A cuántos espías envió? 12 espías envió. Y aquí está. Entonces Moisés, 14:5 del Números. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué razón ellos se postraron de esa manera? Porque llegaron los 12 espías y 10 de ellos decían que ellos estaban listos para morir y ser tragados por los gigantes que habían en ese lugar. Porque la tierra es verdad que fluye leche y miel, pero que ahí existen los hijos de Anak, ahí están todos los anaquitas, ahí se encuentran y vamos nosotros a una muerte segura. Sigue leyendo, versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, oído, de los hijos de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, así de esa manera hablan el verdadero pueblo de Israel, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y entonces toda la multitud se llenó de alegría y dijo: sí podemos. Y entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Oído, ¿cuántos habían entre toda la multitud? 12 espías. ¿Cuántos de ellos eran verdaderos y cuántos eran falsos? Habían 2 verdaderos y 10 falsos, pero ellos todos eran de Israel. Sí, señor. Todos eran de nacionalidad o de raza israelita. Sí, señor. Eran de raza, como etnia, ciudadanos de la nación de Israel. Sí, eran ellos israelitas de sangre. Sí, eran israelitas de sangre. Pero entre esos 12 habían solo 2 verdaderos. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cristo Jesús lo identificó y ahora nosotros lo estamos identificando. Aquí tenemos a Josué y a Caleb, los verdaderos israelitas, y los 10 espías falsos. Y a los 10 espías les siguieron además el resto de la congregación. Dijeron: matemos a estos de acá. El verdadero israelita es rechazado por el pueblo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Verso 11, y Jehová dijo a Moisés, mira esto. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿El verdadero pueblo o el falso pueblo? ¿Están conmigo? Lo estamos identificando, ¿cierto? Ok. ¿Hasta cuándo no me creerán los verdaderos del pueblo verdadero de Israel, el Israel de Dios? ¿Qué hace? Una característica: creen en Dios. En cambio los otros no. Dicen creer, pero en realidad no creen. Muy bien. Números 4:24. Y aquí tenemos. Dios hace una diferencia entre uno y otro. Números 4:24. Pero mi siervo Caleb, este es Caleb, Josué y Caleb, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, se negó a sí mismo y me siguió, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí? Números 4:24. ¿No es ese? 14:24. Sí, 14:24. Me encanta cuando ustedes me corrigen. Me encanta cuando me corrigen porque eso me hace sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están atendiendo. ¿Sí? Pero eso que todos dicen amén me caen mal. Ok, entonces mira esto. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra. ¿Por qué razón Caleb y Josué, ellos dijeron sí podemos porque Dios está con nosotros? Porque en ellos había otro espíritu. Entonces, en los 10 había otro espíritu.
¿Y cuál era ese espíritu que había en los 10 espías? Engañador. ¿Y el otro espíritu de acá? Ese es el espíritu de verdad. Por eso Jesucristo dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Características del verdadero israelita. Que en él no hay engaño. Él cree lo que la palabra de Dios dice. ¿Ah? Entonces, un verdadero israelita cree en lo que la Escritura dice, mas no en la interpretación de lo que piensa o cree. Recuerda que los que adoraron al becerro de oro, ellos interpretaron la manera de adorar a Dios. No, es que a Dios podemos adorar también. Colocamos un becerro aquí y decimos para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? El verdadero israelita tiene características únicas. No hay cómo perderse ni por nada. Josué 24:14. Vamos a leer un poquito de Biblia, Josué 24:14. Vamos avanzando, ya pasamos el Pentateuco, ahora en Josué dice así, ahora pues temed a Jehová, y al final de todo Josué los ingresa a la tierra prometida, y él dice, bueno, hasta aquí me trajo el río, yo ya cumplí lo que Dios me mandó a hacer, ahora sí, cada cual defiéndase como sea, y mira cómo hace Josué. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, con D minúscula, a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. ¿Dónde? En el desierto, donde se torcieron y todo eso. Y en Egipto también, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Elijan ustedes a todo el pueblo de manera general. Y luego menciona esto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, hermano, la diferencia en ese pueblo, todo el pueblo, pero hay una diferencia. Hay un grupo de israelitas en donde hay mentira y hay otro grupo de israelitas donde hay verdad. Pero lo curioso de todo es que donde hay mentiras son muchedumbre y donde hay verdad es un pequeño grupo, Muy bien. Podemos leer versículos tras versículos a lo largo de la narrativa del Antiguo Testamento, la presencia a lo que se le llama israelitas verdaderos, israelitas falsos. Se les llama en la Biblia, encontramos la identidad con claridad. Y a este pequeño grupo minúsculo en la Biblia se le da como nombre de un pequeño remanente. Un pequeño remanente a este pequeño minúsculo grupo de los israelitas verdaderos. Vamos, un ejemplo, mira esto. Ejemplo. Ese pequeño remanente, antes de ser Israel, como simiente, Dios guardó Noé. Cuando Dios decide acabar con el diluvio, ahí tenemos a Noé y su familia que fueron librados y fueron guardados. Miremos otro texto más. Bueno, antes de ver ese texto más, recuerden que estamos estudiando el libro de Esdras. Solo 50,000 personas regresaron de Babilonia a Jerusalén para volver a construir el templo. Pocas personas. Remanente. En la Biblia vamos a encontrar siempre rasgos de un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente es fiel. Ese pequeño remanente cree, confía, adora, glorifica solamente a su Dios y hace caso. Pero ese otro grupo grande, mayúsculo, ese siempre está renegando contra Dios, intentando hacer valer su posición o su criterio. Primera de Reyes 19:13. Vamos más adelante. Primera de Reyes 19:13. ¿Ustedes se acuerdan? Elías y los profetas de Baal. Cuando Elías construye su altar, ¿cuántos le ayudaron a construir el altar a Elías? Nadie, estaba solo. ¿Y cuántos le ayudaron a construir el altar de Baal? 850 entre profetas de Acera y de Baal. Había muchedumbre. El lado de Elías solito. Lee conmigo. Y cuando lo oyó Elías, después que pasó lo que pasó, mató a todos los profetas, él escapó porque Jezabel le perseguía para matar.
y estaba metido en una cueva y Dios le visita en esa cueva. Elías estaba asustado porque él dijo, se va a acabar la semilla, o sea, la simiente se va a acabar. Mira esto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel todos han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Haz de cuenta, observa esto, mi amado hermano, que todos aquí, todos aquí, el pueblo de Israel, están con Baal y solamente el camarógrafo que está ahí, el único, se esconde. Y Dios dice, ¿por qué estás escondido? Dice, lo que pasa es que yo soy el único portador de la semilla y si me matan a mí, se acaba la simiente, se acaba la semilla, tuve que esconderme. Dice, porque solo yo he quedado, no hay nadie más. Y efectivamente a los ojos humanos no había nadie más, solo yo he quedado. Pero ¿qué es lo que Dios le respondió? No lo vamos a leer porque ustedes conocen. ¿Qué fue lo que Dios le respondió? No es así, muchacho Elías. Tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. La pregunta es que siempre hago, ¿y dónde estaban esos 7,000 que no le ayudaron a Elías a construir el altar? ¿Dónde estaban? Siempre yo les he preguntado eso. A ver, ¿dónde estaban ellos? Oh, ellos se encontraban, ¿dónde estaban? Y Dios dice, yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Oye, pero si todo el pueblo estaba con Baal. ¿Y dónde se encontraban esos 7,000? Pues entre los que estaban allí. Entre los que se encontraban. Recuerda Moisés dice, todos están adorando. ¿Quiénes están por Jehová? Pónganse acá. Y pasaron los levitas. De la misma manera habían allí también. Dice, tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Ahí entre el pueblo tengo 7,000. A ese pueblo pequeño, a ese pequeño remanente es el que Dios llama el Israel de Dios. Vamos más adelante. Sigamos leyendo. Jeremías 24:1. Ahora más adelante vamos a ver con más claridad. Se nos va aclarando más, Durante el desarrollo del pacto antiguo, Dios envió a profetas en todo momento a la casa de Israel para que llamaran al pueblo de Israel, al Israel étnico, al arrepentimiento. ¿Y qué hicieron los profetas? Mataron a todos los profetas que vinieron. Pero había un pequeño remanente que ellos escuchaban la palabra de los profetas. Pero la mayoría del pueblo que hacían, mataban a los profetas. Pero habían unos que escuchaban a los profetas. Eso lo encontramos en la historia de la Biblia con claridad. Jeremías 24:1, lean conmigo con mucho cuidado. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, escucha, ya llegó a la deportación de Babilonia, o sea, ha pasado muchos años. Aquí va a narrar lo que ocurrió en la transportación a los esclavos, a los que fueron llevados esclavos cautivos a Babilonia. Dice así, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, Jeremías tiene una visión. Dice eso, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Cómo estaban esos higos? Podridos, malos, muy malos. Dice versículo 3, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y aquí viene la explicación, verso 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, prestarás atención para que no te confundas aquí, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces, ¿cómo compara Dios
a los que fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Como higos buenos o como higos malos? ¿Ah? Como higos buenos. Entonces Dios, ¿a quiénes estaba guardando? ¿Al verdadero Israel le estaba llevando cautivo o al falso Israel le estaba llevando cautivo? No se confundan aquí, ¿ah? No se confundan. Porque en estas lecturas aquí muchos se han confundido. Entonces, la maldición de Dios vino contra la casa de Israel, contra la casa de Judá, contra todo. Entonces Dios trajo a Nabucodonosor para que se los lleve cautivos 70 años a Babilonia. Entonces Dios, ¿a quiénes envió cautivos? Amarrados pies y manos con grilletes y con garfios en sus narices. ¿A quiénes fue que les llevó como esclavos y cautivos a la tierra de Babilonia? ¿A quiénes? ¿Al Israel de Dios o al falso Israel? Al Israel de Dios, hermanos, al Israel de Dios les llevó. Y el Israel que no es de Dios, el falso Israel, ¿dónde se quedó? Lee conmigo. Entonces, ahora, ok, vamos ahí. Versículo 4 otra vez, por favor, para que entiendan todos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos y los eché para bien. Recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, así que nada es circunstancial. Muy bien, verso 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Pensamientos de bien tengo para vosotros, dice la palabra. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿De quién estaban hablando aquí? ¿De los higos malos y los buenos? De los higos buenos, pero esos higos buenos iban a ser llevados cautivos. Muy bien, sigue leyendo, versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, los que supuestamente dijeron, a nosotros no nos cayó la maldición le cayó a ellos, a nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros, no hemos sido echados. Es que Dios actúa de una forma extraña. Si conocemos a Dios, no nos asustamos. Dice esto, y a los que moran en la tierra de Egipto, porque hubo un poco de judíos que salieron escapando a la tierra de Egipto y se escondieron allá en Egipto. Dice, estos que están allá, higos malos. Los que se quedan acá, higos malos. Aunque ellos dicen que son buenos. Y los higos buenos que son transportados, ¿ellos qué decían? ¿Que son higos buenos o higos malos? Ellos decían que somos los higos malos. Pero Dios sabe hacer bien, para bien de su pequeño remanente. Por eso es que le dijo, hey, mira a Jeremías, mira a Ezequiel. A los que son llevados a Babilonia, aconséjales a ellos que se casen, que compren tierras, que construyan casas, que vivan bien, que no intenten rebelarse contra Babilonia, porque van a estar 70 años allá. Que vivan bien, porque ahí están los higos buenos, aunque aparentemente son los higos malos. Mira cómo Dios dice, la casa de Israel, la casa de Judá, higos buenos, higos malos. Higos buenos, higos malos. Ok, muy bien. Así que, ahora van a entender ustedes por qué razón Jesucristo maldijo a la higuera. ¿Recuerdan ustedes? Que vino a buscar higos y no encontró y maldijo. Y dices, pero ¿cómo va a maldecir a una higuera que no es tiempo de higos? Obviamente no tiene que dar higos. ¿No es cierto? Viene y dice, ¿es tiempo de higos? No es tiempo de higos, vamos a maldecir porque no tiene higos, es injusto. Pero recuerda que la higuera es emblema de Israel. Sí, emblema de Israel. Pero también existe un Israel al cual dio fruto, un árbol de higuera que dio fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. En la Biblia encontramos toda esa. Así que los higos buenos, entonces ese es el Israel, la simiente de la mujer. Y los higos malos,
es el Israel carnal, la simiente de la serpiente. Y ahí es donde aparece cosa extraña, pero así está, así es como Dios lo ha establecido. Muy bien. Ahora vamos a mirar en los profetas mayores, Isaías capítulo 10, verso 20. Estamos armando toda la historia para mirar nosotros, identificar. Ahora sabemos que hay dos pueblos ya. No lo dice el pastor Norman, no, sino la palabra de Dios. Muy bien. Isaías 10, 20, vamos allí. La identidad del remanente pequeño se hace cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Isaías 10, 20. Acontecerá en aquel tiempo a los que han quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, aquí divide en dos partes, de Israel y de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Está hablando de los asirios y de los babilónicos y de los egipcios, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Versículo 21. El remanente volverá. Solo el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. No todo el pueblo, sino solamente el remanente. Versículo 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él, de esa cantidad, de esa muchedumbre, solo el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Solamente el remanente. Entonces, míreme un momento, por favor, que voy a mostrar algo. Y mi hermano Diego, lo que le pedí que me preparen a ello. Voy a mostrar unas imágenes para que ustedes entiendan bien. Porque donde logremos entender esto, se nos va a hacer muy fácil entender lo demás. Escuchen esto, miren esto. Obsérvame brevemente. Aquí tenemos nosotros Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Y aquí vive ¿quién? Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra a la cual te mostraré. Y Abraham sale de aquí ¿a dónde? A la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán. Ahora él ya no es de Ur de los Caldeos, sino la tierra de Canaán. De ti haré una nación grande, pero tu descendencia será esclava en Egipto. En Egipto, otro lugar en Egipto, 400 años. Pero yo los voy a traer de regreso, dice esto. Y 400 años luego trae de regreso nuevamente. Otra vez. Ahora tenemos aquí. Y de aquí en adelante empieza el suceso, del pueblo de Israel. Aquí es donde aparece Israel como tal, por Jacob, Israel, las 12 tribus y todo ese tema. Y se construye lo que ustedes conocen, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Hasta aquí. Muy bien. Ahora, habiendo entendido esta parte por donde se va, más adelante, ¿qué ocurrió? La casa de Israel se divide en dos partes. Por un lado, Roboam con 2 tribus, y por otro lado, Jeroboam con 10 tribus. Y se divide en casa de Israel y en casa de Judá. La casa de Israel, por su rebeldía, Dios la desecha completamente y la hace desaparecer bajo la furia de los asirios, y desaparecieron y nunca más volvieron hasta el día de hoy. Por otro lado, la casa de Judá y Benjamín, 2 tribus, que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero que iban a regresar. Entonces, observa, las 10 tribus que son la casa de Israel fueron arrancados de la tierra de Israel. ¿Cuántas tribus quedaban en la tierra de Israel? 2, Judá y Benjamín. Ahora, Judá y Benjamín también hicieron lo mismo, como dice la palabra, la hermana mayor y la hermana menor, las 2 prostitutas. ¿Qué sucedió? Dios mandó cautivo a Babilonia. ¿Cuántos quedaron aquí? No quedó nada, quedó desolada completamente la tierra, completamente desolada. Y Israel descansó 70 años, quedó desolada. A esto Dios muestra una parábola, diciendo que Israel como un árbol de higuera, como un roble gigante que Dios creó a Israel. Pero Israel hizo cosas que no debían. Entonces, ¿Dios qué hizo? Cortó, eso dice la palabra, que Dios cortó. Dios cortó y arrancó al árbol.
pero dejó un pequeño tocón. O sea, Dios dejó la raíz, el tronco, pero todas las ramas, todo el follaje, toda esa cosa hermosísima que tiene un árbol, eso se tiró abajo. Las 12 tribus se desaparecieron, pero dejó Dios la base del tronco. Cuando ustedes han cortado un árbol, ¿sí? No sé si tienen la imagen allí, que le coloquen allí, por favor, hermano Diego, si es que lo preparó. Ok, listo, pongan la imagen allí para que entiendan ustedes. Hay una imagen de un hombre cortando. Observen ahí la imagen. Lo preparé para que ustedes tengan. Hagan de cuenta, estoy poniendo un ejemplo. Ese árbol es el árbol, el plantío de Jehová. Israel mi plantío, Israel mi higuera. Pero como no me hacen caso, no quieren, entonces Dios corta. Es Dios mismo que corta al árbol y al asiento lo corta. Eso dice la palabra. Hay varios textos al respecto de este tema. Una vez que el árbol es cortado, queda de la siguiente manera, en la siguiente imagen. Mira cómo queda. Así quedó Israel esos 70 años. Quedó vacío. No había esperanzas. A ver, ¿qué fruto va a haber allí? No hay fruto, no hay nada. Entonces, van a entender ahora ustedes por qué razón escuchen esto. ¿Por qué razón Jesucristo maldijo a la higuera? ¿Y qué sucedió con la higuera? Se secó. ¿Y de qué manera se secó? Lo natural se seca ¿de dónde? De las ramas, de las hojas, ramas, el tronco y la raíz. Pero esta higuera, ¿cómo se secó? De la raíz hacia arriba se secó. Pero aquí, en esta parte, ahí está, ya está el tronco seco allí, pero tiene aún todavía, ¿qué cosa? Tiene raíz. O sea, Dios, eso pasó en el pacto anterior. Quedó así sin esperanza, no había esperanza, por eso que dice que en los ríos de Babilonia lloraban y gritaban diciendo, ¿qué será de nosotros? Pero Dios había dicho, los voy a mandar y yo los voy a traer otra vez. ¿Y por qué hizo todo eso? Por el remanente. Y ahora yo les voy a presentar al remanente. Pongan la otra imagen, por favor. Esto sucedió. Vean. Pongan la otra imagen. ¿Sí ven? Sí ven. Este es el remanente. Esto es el remanente que nace de ese tronco seco. De ese tronco seco. Otra imagen más, para que puedan entender mejor. Para que vean el remanente. Vean, ¿sí ven? ¿Han visto ustedes eso en el campo? ¿Sí han visto eso ustedes? ¿Sí? ¿Dónde está Rosalino? Que él está en la finca. ¿Has visto eso, Rosalino? Ya no ve, eso de allí, ocurre eso de allí. Un tronco seco y de pronto nace una que... Un retoño nace allí. ¿Eso qué es? Esperanza. Es un vástago, una esperanza del tronco seco. ¿Sí? Del tronco seco. Así que esto es lo que la Biblia... Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí está. Con esa imagen allí, leamos por favor Isaías 6:13. Con la imagen puesta allí. Ahora me van a hacer el juego de imágenes, mis hermanos, mediante voy leyendo el texto, ¿ya? Voy a leer el texto y vamos a hacer el juego de imágenes y verán cómo vamos a entender, pero con claridad. Vamos allí. Isaías 6:13. Dice así, y si quedare aún en ella la 10ª parte, o sea, si el tronco fuere cortado a la altura, más o menos a una altura de 1 metro, dice esto, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, así como el roble y la encina, que al ser cortados, ahí está cortado, en la imagen ahí al frente, dice, aún queda el tocón o el tronco. Sí, vamos a la siguiente imagen. Eso, mire eso, queda el tronco, ahí está. Así de esa manera, aunque el roble es cortado, pero queda aún el tronco. Leyendo el texto, así será el tronco, la simiente santa. Así de esa manera, así mismo será la simiente santa. No cambien la imagen allí. O sea, en otras palabras, la simiente es ahí. ¿Recuerda qué quiere decir simiente? ¿Qué significa simiente? Semilla. O sea, ¿ese árbol tiene su simiente aún todavía o no? Claro que sí, la raíz está viva aún todavía. Pero toda la identidad, lo que se puede ver, la identidad, la gloria de ese árbol ha sido derribada. Pero la semilla continúa. ¿Y cuál es la semilla de ese árbol? La promesa que Dios le dio ¿a quién? A Abraham.
De ti haré una nación grande. ¿Cómo es posible? ¿Qué nación grande si ha desaparecido todo? Yo de ti haré una nación grande. Y en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Date cuenta. Entonces, continuemos ahora. Ahí dejemos eso de allí. Dice, así será el tronco, la simiente santa. Ok, ahora vayamos a Isaías capítulo 11. Ahí queda la imagen. Así está, sin esperanza. Llorando en Babilonia. Otros en los diferentes países del mundo, perseguidos y todos y corridos y no podían regresar. Hasta el día de hoy las 10 tribus de Israel no han regresado. Y ahora han regresado. ¿Están regresando? Sí están regresando. ¿De qué manera están regresando? Te lo explicaré más adelante. Eso es falso y mentiroso, de que no, que la nación de Israel, aviones llenos están llegando a Tel Aviv. Mentira. Eso es mentira. Eso es un engaño atroz. Porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa. Ahora, lean conmigo esto, para que le quede claro. 11:1 de Isaías. Aquí vamos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Eso, miren, qué linda imagen, por Dios, caramba. Miren esa imagen allí. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Ese tronco seco que se encontraba allí sin esperanza, sin nada. Y Dios de antemano dijo, no, porque la simiente no morirá. Y aquí dice, mira, con esa imagen allí, saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco de Isaí. Hablando de la descendencia de Judá. Saldrá una vara de ese lugar. Un vástago retoñará. Ahí tenemos un retoño. Y dice esto, de sus raíces. Y no está hablando aquí de Israel. No está hablando de Israel. Ese retoño que está allí no está hablando de Israel. Ese es el mal entendimiento de los teólogos de los últimos tiempos, que ese es Israel, que Israel ha retoñado, que Israel ha nacido, que Israel ha vuelto a la vida. Mentira. ¿Y de quién habla? ¿Cuál es ese vástago? Ahí está, lee conmigo, ahí está. Mira lo que dice allí. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? ¿Cuál es ese él? El retoño, el vástago, la simiente que está allí. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y hago una pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿De Israel o de quién? ¿De quién está hablando aquí? A ver, ¿de quién está hablando aquí? ¿Leyeron ustedes el versículo? ¿De quién está hablando aquí? ¿No entendieron? ¿De quién está hablando aquí el texto? Por acá dice de Salomón. De Judá. ¿De quién está hablando aquí el texto? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará sobre el espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. 7 espíritus. ¿De quién está hablando aquí? Hermano, nada más y nada menos de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando ya no haya nada de esperanza, ese retoño, ese vástago iba a salir de ese tronco seco. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Ahí le presento a Jesús. La esperanza se había acabado, porque el mundo entero tenía esperanza ¿en qué? En el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Pero fue terminado. ¿Por qué? Por causa de su locura y su rebeldía. Dios mismo finalizó. Y te estoy leyendo con la Escritura. Y ya vamos a ver más adelante porque todavía no entramos en el tema puntual. Así que ahí tenemos ese pequeño
vástago, ese pequeño brote que sale de ahí, un tronco seco, parece que no se va a poder, pero sin embargo ahí está. ¿Quién es ese? Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien. Ahora, sí, mi hermano Diego me avisa en el tiempo que me falta todavía, ¿ya? O que ya finalicé. Ahora, escuchen esto. Pero, recuerda que todo lo que Dios hizo, lo hizo para guardar la simiente. El objetivo del pueblo de Israel no era Israel, el objetivo del pueblo de Israel era Jesucristo. Y verás que te voy a mostrar con la Biblia que Dios llama a Cristo, le llama ¿cómo? Israel. Si no has leído, lo vas a leer ahora. Dios llama a su hijo, le llama Israel. Pero antes de mostrarte eso, quiero que entiendas algo. La nación de Israel, cuando Jesucristo llegó, después de los 70 años de cautiverio, ellos volvieron a hacer lo mismo otra vez. Ahora que estamos estudiando Esdras y Nehemías, ustedes van a aprender mucho al respecto. Cuando ya vino Cristo Jesús, ¿cómo encontró Cristo Jesús a esa nación de Israel, a ese pueblo de Israel, a ese pueblo judío? ¿Cómo lo encontró? Corrompido, corroído y putrefacto. Y como ellos sí sabían que iba a venir un rey, ¿sí o no? A ese rey, al Mesías. ¿Ellos sabían o no sabían? ¿Le estaban esperando o no estaban esperando? Claro que sí, pero ellos le estaban esperando en el contexto político, más no en el contexto religioso, sino en el contexto político. Ellos decían, tenemos una profecía de que va a venir un rey como David. Del tronco de David va a salir un David y ese David va a gobernar y nos va a librar de la opresión de los romanos. Estaban esperando. ¿Sabían ustedes que antes que Cristo aparezca aparecieron muchos Mesías? ¿Sabían eso? Claro que sí. Aparecieron muchos Mesías y uno de ellos era Barrabás, un revolucionario que vino a libertar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de los romanos. Y por eso le echaron mano. Muchos revolucionarios aparecieron en ese entonces, en el tiempo de los macabeos y etcétera, etcétera, etcétera. Existieron líderes ahí que vinieron a liderar y a librar de la esclavitud de los romanos al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y cuando Jesucristo aparece, entonces dijeron, tú eres el rey de Israel, entonces tú tienes que libertarnos. Mira esto, el Israel carnal, aquí aparece ya el Israel en la carne y el Israel en el espíritu. El Israel carnal, ellos buscaban un reino terrenal. Lee conmigo Juan 6:14. Nos vamos acercando al punto. Juan 6:14. El Israel carnal, ellos buscaban un reino terrenal, como hoy por hoy, de la misma manera, buscan un reino terrenal. Los israelitas carnales, los israelitas en la carne, buscaban un reino terrenal. Mira esto, gracias por la hora. Tengo todavía 20 minutos. Dice la palabra Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, recuerda que Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿qué decían toda la multitud? Hosana al hijo de David, hosana al rey, y como rey le recibieron. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, o sea, el Mesías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? ¿Te das cuenta? Y hacerle rey, ¿qué hizo Jesús? Se escondió. Qué interesante es esto, hermano. Entender esta parte a mí me llenó muchísimo, muchísimo de pasión y de emoción. Date cuenta, el rey de los judíos. Jesucristo es el rey, por supuesto que sí. Pero el pueblo de Israel carnal, cuando entendió que era el rey, ellos quisieron hacerle rey. ¿Para qué? Para que él los liberte de la esclavitud romana. Pero Jesucristo, cuando se dio cuenta que estaban tratando de nombrarle como rey, él no buscó ese nombramiento. ¿Él qué hizo? Se negó a sí mismo, más bien se escondió. Él se escondió.
No quiso ser rey. ¿Por qué? Porque él no vino para ser un rey terrenal, sino para ser un rey espiritual. Y déjame mostrarte, Mateo 27:41. El falso Israel busca poder terrenal. Esa iglesia falsa busca tener poder terrenal. La iglesia verdadera busca tener poder celestial. El pueblo de Israel terrenal, mentiroso y embustero, busca poder terrenal, reino terrenal, gobierno terrenal. Pero el verdadero pueblo de Israel, el verdadero israelita, el verdadero pueblo de Israel, ese busca un reino celestial. Sigue leyendo, Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, ya está Cristo crucificado, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Escucha, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, ¿y qué? Y creeremos en él. Es que ellos estaban buscando un poder terrenal. Miren, hermanos, el falso Israel siempre ha buscado querer tener dominio terrenal. Por esa razón ustedes escuchan a esa nación de Israel ahora. ¿Qué quiere? Dominio terrenal. El falso Israel, la falsa iglesia quiere estar. Por eso que la falsa iglesia dice que están conquistando territorios, conquistando naciones, conquistando esto, conquistando aquello, que quieren agradar, que quieren ensanchar el territorio. Es porque no les ha amanecido la palabra del Señor como lo que tiene que ser. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es la orden. Y el resto de cosas vendrán por añadidura. Entonces, si desciende de la cruz, entonces nosotros creemos que es el rey de Israel. Caso contrario, no es el rey de Israel. Pero pregunto, ¿es el rey de Israel? ¿Cristo Jesús era, es y será el rey de Israel? Sí, Señor. Pero dice, si es que eres el rey de Israel, bájate de la cruz y nosotros vamos a creerte. Caso contrario, no. Mateo 19:27. Y ahora los discípulos dicen esto. Los discípulos, ¿no? Después de haber, porque ellos también pensaban que era el rey. Ellos también creían, tenían sentimientos encontrados. Entonces dice Pedro, respondiendo, Pedro dice de la siguiente manera: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Ah? ¿Cómo te suena eso? Eso es como un mitin político, ¿no? Te estamos apoyando, pero y cuando ya seas rey, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque ellos estaban pensando en ¿qué? En un reino terrenal. Ellos también estaban pensando en un reino terrenal. En otras palabras, ¿qué vamos a ganar nosotros cuando tú estés ya de rey sentado en el trono de Israel? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tal es el punto que tenían ese entendimiento. Lee más adelante un capítulo 20 de Mateo. Mateo capítulo 20, verso 20. La madre de los hijos de Zebedeo le viene y le pide algo a Jesús. Porque ellos tenían en la mente, porque les habían enseñado a todos en la sinagoga, de que cuando el Mesías venga les va a libertar, porque él va a sentarse en el trono de David y va a gobernar. Porque recuerda, mi amado hermano, que después de la deportación de Babilonia, cuando regresaron de Babilonia a Judá otra vez, nunca más ellos tuvieron rey propio. No tuvieron rey propio, nunca más. Ya no, el imperio, la nación se acabó. Ellos se convirtieron en un pueblo. Nunca más volvieron a tener un rey propio. Entonces ellos estaban esperando que venga ese Mesías para que sea otra vez el rey, porque ellos no tenían rey. Ellos eran vasallos, servidores del imperio babilonio, luego persa y luego así sucesivamente hasta que los romanos. Mira lo que dice ahora. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Le dice a la mujer. Jesús le responde a la mamá de los hijos de Zebedeo, dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, ¿cuál era el pensamiento del pueblo de Israel en ese entonces? ¿Cuál era el pensamiento del pueblo judío en ese entonces cuando miraron a Cristo? ¿Qué querían? Que Cristo reine literalmente, que reine terrenalmente.
O sea, muchos le seguían a Cristo para ver si es que, o sea, así como los simpatizantes que apoyan la candidatura, pero lo apoyan con intención de recibir algo a cambio. Por eso que había multitudes que le seguían, va a ser el rey, entonces me voy a poner a la orden por si acaso cuando entre para que me den un puestito. ¿Entiendes eso? Pero había un pequeño grupo, un pequeñito grupo, un tan diminuto grupo que le seguía a Jesucristo, entendiendo no en un reino terrenal, sino en un reino eterno, espiritual. Ok, ahora, Jesucristo responde. Y de hecho, ustedes en Hechos, libro de Hechos, lee otro texto más en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 6. Al final, cuando Cristo ya resucitó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo muere? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se fueron a seguir planificando para conquistar el mundo? No, Señor. ¿Qué pasó con los discípulos? Se les acabó todo. Agarraron sus redes nuevamente, el otro el banco de los tributos y se fueron a su vida cotidiana nuevamente. Pero cuando Cristo resucita, ellos ven a Cristo resucitado y al final, antes de ser levantado delante de sus ojos, ellos le hacen esta pregunta. Mira esto, 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿O cómo es eso? Porque la mayoría dicen que el verdadero Mesías, ahora confirmamos porque resucitaste, vas a restaurar el reino de Israel. El tabernáculo caído de David tiene que ser levantado. ¿Usted va a hacer eso, Jesús? ¿Y qué fue lo que Jesucristo le respondió? A vosotros no os es dado conocer eso, porque ustedes todavía están pensando en un reino terrenal. De ahí es donde han sacado la teoría y la desinformación de todo esto que se conoce ahora como el reino milenial, que Jesucristo viene a reinar en un trono como rey. Hermano, tengo malas noticias para ellos, porque Jesucristo es rey. Es rey eternamente y para siempre. Tal teología de esto y de aquello, de todo eso que se ha enseñado, de todo eso que se dice, de eso no hay Biblia. De 7 años de tribulación, ¿de dónde hay? Eso no hay en la Biblia, eso no está en la palabra. Del rapto de la iglesia, eso no está en la palabra. Del arrebatamiento de la iglesia, eso sí está en la palabra. Pero del rapto secreto, que te vas ahí, que vas volando y dejando botando tus pantalones allí, eso la Biblia no dice. Eso no dice la palabra. ¿De dónde sacaron todo eso? Bueno, investiguen lo que eso no está en la Escritura. ¿Te das cuenta? Ok, todo eso lo he enseñado, está en el canal para que ustedes lo puedan revisar. Sé que muchos se enojan cuando yo hablo de esta manera, pero esa es la verdad. Dejemos que Cristo mejor lo diga. ¿Quieren? Juan capítulo 18, verso 36. Dejemos que Jesucristo lo diga. Que sea el Cristo de la gloria que lo diga. Cristo Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está reinando. Ahora, no va a reinar en el milenio, no, ahora está reinando. Y está gobernando todo. Y Satanás está bajo sus pies. Dice esto, Juan 18:36. Respondió Jesús, le está Pilato y le está investigando junto con los sacerdotes y los fariseos allí. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Dígalo fuerte, ¿qué fue lo que dijo Cristo? ¿Te das cuenta? El Cristo de la gloria corrige un poco de teólogos que dicen que Jesucristo tiene que venir a reinar acá. No, Señor, Jesucristo está reinando. Él está reinando en los lugares celestiales. Él está reinando en los lugares celestiales. Reina sobre todo, sí. Y Jesucristo dice, Pilato, corrección, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a reinar a este pueblo de Israel. No. Yo soy el rey del mundo. Yo soy el rey de todos los reyes, por eso se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el rey de los judíos. No, yo no soy rey. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Sigue leyendo. Dice esto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Otra vez respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué ha nacido y para qué ha venido al mundo? ¿Para ser rey aquí? No, Señor. ¿Para ser rey terrenal? No, Señor. ¿Para qué?
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, pero todos los israelitas mentirosos y engañadores no van a escuchar mi voz. Pero aquellos verdaderos, esos sí van a escuchar mi voz. Y yo, dice esto, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mira esto, Zacarías, el libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, hay una profecía que menciona la conducta de Cristo Jesús. ¿Por qué crees que Cristo Jesús aquí, Él no se coronó como rey, Él no estuvo andando ahí en la opulencia, Él no estuvo ahí codeándose con los magistrados? No, Él tuvo una actitud completamente distinta y completamente diferente. Mira esto, dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, hablando el rey de Israel. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador. Característica de él, humilde y cabalgando sobre un asno. No va a venir en caballo con carruaje, no, en un asno viene cabalgando, sobre un pollino hijo de una asna. Porque su reino no es de este mundo, no. Su reino, Él es el rey de los cielos. Él es el rey eterno, el rey de los cielos. Muy bien, ok. ¿Jesucristo vino como rey para libertar al pueblo de la esclavitud de Roma? No, para libertar. ¿De qué vino Jesús a libertar? Del pecado. Hermanos, eso es lo que nadie quiere entender. Que Jesucristo no vino a darte a ti prosperidad. Por eso el evangelio de la prosperidad es una abominación. El evangelio de la confesión positiva es una abominación. Que te ofrecen el oro y el moro y te ofrecen que tú vas a ser grande, fuerte, poderoso, todo ese tipo de cosas. Eso es una abominación, porque Jesucristo, Él no vino a ofrecer nada. Él más bien vino a decir, niégate a ti mismo. Jesucristo vino a libertar al pueblo de sus pecados. Eso dice el libro de Mateo, el libro de Lucas. Que este es Jesús, que pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, y Él libertará a su pueblo de sus pecados. No de la opresión romana, sino de sus pecados. Porque de la opresión romana cualquier revolucionario podría acabar con esa opresión. Pero del pecado, ¿quién? A ver, ¿quién? ¿Quién puede libertar del pecado? Santo Tomás de Aquino. ¿Quién puede libertar? Santa María, Madre de Dios. No, Señor, solamente existe un solo libertador, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es ese libertador? Ese vástago, ese retoño que sale de ese tronco que fue cortado llamado Israel, y ahora nace el verdadero Israel, el remanente pequeño. Muy bien, ahora, ¿era la heredad de los patriarcas un carácter terrenal? Pregunto. Los patriarcas, ellos esperaban conquistar el mundo como Pinky Cerebro. Lee conmigo Hebreos 11:13, por favor. Ve conmigo Hebreos 11:13. Cristo dice que no. Ok, los profetas dicen que no. El eterno Dios dice que no. Ahora miremos lo que dice la palabra acerca de los patriarcas. Si ellos estaban buscando un reino terrenal, una nación terrena, tierra, andaban buscando tierra, la herencia de Dios para el pueblo santo suyo no es una herencia de tierra. Eso fue para aquellos que fueron cortados, ese tronco seco. Para el nuevo remanente que nace en la persona de Cristo Jesús, no. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando acerca de los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, no sobre Israel, sino sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, hablando de la tierra de Israel. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén, sino la Nueva Jerusalén, los patriarcas. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de Moisés? Lee Hebreos 11:26. ¿Qué pensaba Moisés al respecto? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? La ciudad celestial, no la terrenal. David, el dulce cantor de Israel, Salmo 119:19. David menciona y dice lo siguiente: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. David dice forastero soy, y él tenía tierra, claro, es el rey de Israel, pero él dice forastero soy, porque el objetivo final no era tierra, no es una nación, no señor. Y Jesucristo también lo dice. Otra vez, Jesucristo, Juan 8:22, ¿era terrenal también el deseo de conquista de Cristo Jesús? No, tampoco. 8:22 de Juan. Dice, decían entonces los judíos, cuando Jesucristo dijo que ya se iba a ir y que a donde Él va no pueden ellos seguirles, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Jesucristo no es nada terrenal. El falso Israel piensa en lo terrenal. El verdadero Israel no está enfocado en lo terrenal, sino en lo celestial. Y por último, el apóstol Pablo. Filipenses 3:18. El apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles. El apóstol Pablo. ¿Era también terrenal la esperanza del apóstol Pablo? No, y así podemos ir hablando de todos los apóstoles y todos los profetas. Ellos nunca se enfocaron en lo terrenal, en un reino terrenal. ¿Por qué razón? Porque el reino terrenal es entregado para el falso pueblo de Israel, pero el reino espiritual es entregado para el verdadero pueblo de Israel, en quien no hay engaño. Ok, Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este tipo de personas, de ministros, de predicadores, de apóstoles en este entonces, piensan solamente en lo terrenal. Por esa razón que en cada culto están pidiendo dinero, que tienes que pactar, que tienes que sembrar, que tienes que traer los diezmos, que tienes que pagar, que tienes que esto, que a Dios se le mueve con una buena ofrenda, con un buen sacrificio, haciendo culto de primicias, todo ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque su mente está anclado en lo terrenal. Es un pueblo engañador y mentiroso. Es un falso Israel, un falso pueblo de Dios, una falsa iglesia. Todo eso que enseñan ahora, como prosperidad y como gloria y como todo eso es mentira. Es un engaño atroz, que lo único que hacen es engordar su vientre, como bien dice la Escritura. Pero el verdadero pueblo de Israel, mira esto, sigue leyendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay dos pueblos, uno que enfocado en lo terrenal, otro enfocado en lo celestial. El verdadero, dice Jesucristo, Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque los verdaderos israelitas, en quien no hay engaño, la verdad los ha hecho libres. Ya no estamos engañados, ya no nos hemos dejado engañar ni seducir de la prostituta, de esa prostituta Jerusalén que se hace pasar como la Virgen pura, la celestial. Ya no nos dejamos engañar de esa nación de Israel que dice ser Israel cuando en realidad es la sinagoga de Satanás. Porque conocemos nosotros ahora, mira por dónde hemos venido, siguiendo la línea finita del verdadero pueblo de Israel.
El verdadero pueblo de Israel nació en ese pequeño retoño de ese tronco seco llamado Israel. El Israel carnal, nace un Israel espiritual. Y luego, vamos a mirar nosotros la próxima semana, la Biblia nos va a mostrar, ahora sí, quiénes son, ahora en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Israel. Hermano, y esto es de conocimiento público, esto no es solamente conocimiento privado. No hay nadie ni nada en el planeta Tierra que pueda garantizar que exista un israelita verdadero genéticamente hablando. Un judío verdadero genéticamente hablando. ¿Y sabes por qué no hay? Porque la Biblia dice que fueron exterminados y se mezclaron entre las naciones. Así que aquel que ostente y diga yo soy judío, yo soy israelita, yo soy hebreo de sangre pura, mentira. Mentira, esos son mentiras. Y los que están viviendo allá en el Oriente Medio, esos que están en guerra ahorita con Palestina, no es otra cosa más que la sinagoga de Satanás. No es otra cosa más que Babilonia, que tomaron un nombre y se hacen pasar como el verdadero pueblo de Israel. Hermanos, si fueran el verdadero pueblo de Israel, no tuvieran a Tel Aviv como la capital de la sodomía, de los homosexuales. Si fuera el verdadero pueblo de Israel, no tuvieran allí en ese lugar la cuna de la religión. Ahí se encuentran las 3 religiones más fuertes y más grandes que existen a nivel mundial. Si fuera verdaderamente el pueblo de Israel, otra conducta fuera. Si fuera el verdadero pueblo de Israel, no estuvieran haciendo lo que están haciendo, hermano. Matando gente inocente. Si fueran el verdadero pueblo de Israel. Porque el verdadero pueblo de Israel tiene un mandamiento de la palabra del Señor con claridad. Y que eso lo vamos a mirar la próxima semana. Hasta aquí lo he traído desde el Antiguo Testamento, mirando al verdadero pueblo de Israel, identificando ese pequeño remanente, ese pequeño retoño, y ahora ese retoño lo vamos a ver crecer. La semana que viene vamos a mirar nosotros a las palabras de Cristo Jesús en cuanto a este tema. Así que estén tranquilos y no juzguen todavía. Nos vemos la próxima semana. Pónganse de pie, por favor.